Hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Sebastián? Muy ¿Cómo bien, estamos? ahí estoy probando a ver qué ande todo. Hola Juan, ¿Qué tal, Juan? Salva, ¿cómo te va, maestro? Un gusto verte. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. ¿Cómo va la vida? Igualmente, ¿cómo va eso? ¿Bien? Pues nada, a tope, aquí una locura con este bicho que nos ha tocado. Correteando de un lado para otro. ¿Cómo están ahí? Bien, ahora mismo estamos en una fase buena. Hemos Ajá, encontrado un momento de hecho hemos empezado, ayer empezamos con cirugía benigna ajá. y por ahora se han hecho 1.300 PCR a los pacientes en el hospital y todas negativas, Ah, qué todas bueno, cirugía electiva. Con lo cual estamos en una circunstancia bastante buena en ese sentido, ¿sabes? seguro. Así que nada. ¿Y vosotros qué tal estáis allí? Mira, lo nuestro es muy loco porque lógicamente se tomó una decisión muy rápida de cuarentena y que fue muy respetada y creo que eso de aplanar la curva prácticamente la aplastamos, se la ha corrido, lo cual permitió que los hospitales se organicen, pero en teoría vamos a tener ruido ahora en junio, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una circunstancia muy loca, que a nosotros en el hospital nos pasa muy parecido a lo de ustedes. Nosotros tenemos PCR que hace nuestro propio hospital y nos cambió la historia en el hospital. Hace un mes teníamos internadas 75 personas que no Sí. sabíamos qué eran, ¿sí? Mm. Empezamos a hacer PCR nosotros y de esas 75 solamente 15 eran COVID positivos. Los Entonces demás, entonces estábamos preocupados si estábamos en la fase 2 para pasar a la 3 y resulta que estábamos ahí en la 1,5. ¿Sí? Y ya. en este momento, en la forma que se ha organizado en nuestro hospital, en este momento llevamos creo que 800, 900 PCR hechas, que por un lado sabemos que los falsos negativos que tiene son muy bajos porque tenemos el seguimiento de los pacientes, es decir, es muy confiable. Entonces nosotros estamos en un momento muy loco, mirando mucho qué hacen ustedes, porque por el impacto económico que nos está generando, la gente necesita empezar a trabajar. Pero no hemos pasado el pico, lo cual es muy distinto a la situación de ustedes. ¿Sí? Ustedes Claro, porque hicieron vosotros el teméis pico. que el pico os va a llegar ahora en vuestro invierno, ¿no? Que empieza en julio, ¿no? Exactamente, sí, sí, Ese es el sí, gran temor que tenéis, ¿no? sí, es el gran temor que tenemos, exactamente. Pero la diferencia es que nosotros hemos abierto la economía después del pico y vosotros tenéis que abrir la economía antes del pico. Porque nos agarró con una economía malísima. Entonces, es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado, ¿viste? Yo estoy diciendo, sigamos las guías de España que siempre nos han servido muchísimo, pero tengamos en cuenta que nosotros no hemos pasado por la fase más importante todavía. Ya, Por lo claro. cual, eh, nuestro hospital, digamos, te diría que tenemos la suerte que tenemos que tener a cargo nuestros 180.000 afiliados, y eso hace que sea una población bastante cuidada, ¿no? Y yo Sí. diría que en este momento en el hospital tendremos, me tengo que fijar en el último informe que nos mandan todos los días, pero no debemos tener más de 30 pacientes internados, de los cuales solamente 3 estarán en terapia intensiva. Bueno. Con Pero lo bueno, cual es un tenemos número. armado circuito, viste, no COVID y COVID. Lo que pasa es que en este momento estamos buscando ver cómo reactivamos la cirugía porque los pacientes tienen mucho temor de venir al hospital. Claro, ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido también nosotros. De ver Ese es muchos el problema, ¿viste? plastrones, mucho plastrón pasados con peritonitis que hemos Sí, visto porque la gente se ha dejado sin sí, venir. sí. Ese diría que ese es el problema. En este momento salió esta semana una campaña que se llama Hospital Seguro, Ujú. para mostrarle a la comunidad de que nosotros podemos atender las dos poblaciones, que son circuitos completamente distintos, que tenemos quirófanos distintos, pero bueno, cuesta, ¿no? Cuesta. Somos Que- latinos. sí, es que ese es el gran problema. Eh, Y fuera de Buenos Aires también está más tranquila la cosa. Mira, el problema en Argentina se circunscribe a lo que es la periferia de Buenos Aires que se une con la provincia de Buenos Aires, lo que llamamos el conurbano, Sí, que ahí tenemos grandes problemas por los asentamientos de gente que hay. Ahí a claro, la gente le pedimos que se aísle y la gente no se puede aislar si viven 10 en una casita. claro. Por eso ¿Sí? me... Mm. Entonces hay áreas de Argentina
así como turísticamente es muy distinta Argentina, con esto nos pasa lo mismo. Hay áreas que no han tenido casos de COVID. Sí, de hecho, Ricardo me decía que en Corrientes habían tenido Claro, 30 exactamente. casos en 2 meses. Nada, nada, nada. Yo creo que fue la medida drástica de cerrar el país, creo que tuvo que ver con esto. Sí, hombre, pero ha sido bueno, ¿eh? Aunque no haya llegado al pico, Sí, creo que era fundamental, porque aquí no se cerró a tiempo y fue un desastre. sí. La Así verdad que, que nos sirvió muchísimo la experiencia de ustedes, todo lo que ustedes publicaban y todo lo más, porque lo seguíamos rajatabla, ¿no? ah. Es clave, ¿no? Es clave. Pero es una auténtica locura y ahora andamos con una forma de vida incomodísima. Sí, Vas al hospital, no tocas sí, nada, te pones guantes, te los quitas, te pones una mascarilla, entras en quirófano, sales, sí. es incomodísimo. Vas por la calle, te encuentras a alguien, no te acercas, le cuentas una mala noticia a un familiar y tienes que mantener la distancia, no Sí, puedes... sí, Muy sí. complicado, muy complicado. Muy complicado para nuestra forma de ser, exactamente. Sí, Sí. efectivamente, muy complicado para nuestra forma de ser. Es prácticamente, yo diría que imposible, porque es que Sí, te sale abrazar a la gente, darle sí, la obvio. mano, te sale todo en ese sentido, lógicamente, porque es que somos así, ¿sabes? Somos Así latinos. Ah, Somos muy latinos, ¿sabes? Muy latinos. Y es que es complicado, es complicado. Pero bueno, pero te digo que hay que mantener las cosas porque si no se descontrola todo. sí, Y en sí. Sevilla estamos, ayer por ejemplo pasamos un momento de sensación incómoda porque ayer por fin se abrieron las terrazas de los bares. Ajá. Y a mediodía estaba de gente tomando cerveza en los bares. Y sí. Y dices tú, después de 2 meses, ¿cómo la gente se ha lanzado tan radical a tomar cerveza sin... La gente llevaba la mascarilla puesta en la mano. ¿La cerveza? Pues Sí, yo llevo claro, ¿cómo se la toman, chava? Así que vamos a ver qué ocurre dentro de 2 semanas. Dentro de Sí. 2 semanas es lo que hay que ver si esta falta de cuidado pues, va a tener una Sí. repercusión importante o no. Es Sí, la gran... nosotros acá estamos lo mismo, claro. se flexibilizó la cuarentena y estamos esperando los próximos 15 días qué va a pasar, ¿no? Que lógicamente la gente se tiene que inmunizar, porque si no se inmuniza, este bicho no se va de acá. Es así de simple. Sí, de hecho el microbiólogo de mi hospital lo decía. Dice, mira, ahora hay que abrir poco a poco, la gente está concienciada, algunos no, pero otros sí, por lo menos el 50% o el 60% está concienciado, con lo cual lo que queremos es que empiece a haber un aumento de casos, pero soportable por el sistema sanitario. Así me lo Perfecto. describió. Sí, tal cual. Tal cual. Así me lo describió. Así que vamos a ver Bien. cómo va la cosa. ¿Eh? ¿Y entonces ahora mismo estáis operando patología benigna o no estáis operando? No todavía benigna, hemos completado bien todo lo oncológico, porque antes era lo oncológico complicado, para que te dé idea, o lo oncológico que no tenía que ir a terapia intensiva, entonces había muchas restricciones. En cambio, ahora hemos soltado eso porque la realidad del hospital es completamente distinta. Completamente distinta. Sí, claro. Eso está claro, porque al menos vosotros, vuestra terapia intensiva se ha llenado a un 50% de camas No, o... menos, menos. El problema fue que nosotros, al centralizarse en un solo laboratorio de Buenos Aires, hacer la PCR, costaba muchísimo tener los resultados. Entonces, la definición de caso-problema hizo que en un fin de semana tuviéramos en el hospital 75 personas que nos Claro, ocuparon 3 sectores de internación. Y ahí explotamos. ya, ese es el problema que hay. El tema de la disponibilidad de PCR es uno de los grandes... Sí, Disponibilidad de PCR y protección son los grandes problemas. sí, sí. Son los grandes problemas que ha habido en ese sentido. Y bien, te dejo liberado, va a ser un gusto escucharte. Bueno, Bueno, esperamos un ratito, Perfecto. faltan 5 minutos y arrancamos bien, normal. perfecto. ¿Ya lo anunciaste por Argentina o por la gente del hospital o cómo lo habéis organizado? No, lo distribuimos por las redes sociales, tenemos gente de México,
como panelista, el doctor Magdaleno García, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Hernia. Ok. Y el doctor también Luis Gabriel González Higuera, un cirujano colombiano que hace poquito sacaron unas recomendaciones de cómo retomar las cirugías electivas, así que me pareció oportuno también tenerlo. Sí, sí. Hemos Después, coincidido, ¿no? claro, después hay gente de, la verdad, de toda Latinoamérica. Está el doctor Porrero, que ahí me escribió recién que no se podía conectar, así que voy a ver si lo puedo ayudar. Sí, a Luis Gabriel nos vimos ¿dónde nos vimos la última vez? Creo que nos vimos en algún congreso. México. En México fue cuando nos vimos, ¿no? Sí, señor. Sí, ¿qué tal? Hola, Miguel. ¿Qué tal? Saludos a todos. Saludos, Miguel. Saludos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿En México cómo anda la cosa? Subiendo. Subiendo. Subiendo porque ahorita, entre lo que esconden y lo que va dándose poco a poco, aunque aparentemente se ha ido manteniendo, pero se ha ido alargando la cuarentena. Y al irse alargando la cuarentena todavía no repunta al punto máximo los casos, por lo tanto, pues no vemos, ya están planeando, digo, en estrategia ya estamos viendo cómo intentar regresar al nuevo orden, pero la realidad es de que todavía no vemos hasta dónde y cuándo lleguemos. A lo mejor algunas zonas pueden regresar antes, otras después, pero pues, es estrategia. Y es cosa de ver. Así es. Mira, ¿y Colombia también está mal o...? Salva, pues la situación es muy similar, pienso, en América Latina. Nosotros Sí. aprendimos muchísimas cosas de la experiencia de ustedes, de la experiencia de Italia. Y digamos que a pesar y en contravía de lo que pensaban en algunos sitios los gobernadores a trancas mochas, pero lo hicieron, cerraron las fronteras, tomaron algunas medidas y eso ha ido desplazando nuestra curva epidemiológica. Lo que ustedes vieron posiblemente nosotros lo vamos a ver más prolongado en el tiempo, ¿sí? Entonces no tenemos un desborde del sistema de salud en este momento. O sea, algunos puntos críticos, la capital tiene el 40% de la cantidad de pacientes COVID del país. Entonces te imaginarás que pues, Bogotá es un sitio de concentración. Y periféricamente hay algunos puntos, hacia el norte está Cartagena, Barranquilla, con un buen número de casos de COVID. Hacia el sur está Leticia, en el límite con Brasil, ¿sí? Pero el resto de la periferia no ha sido tan golpeado. Entonces, por eso la Asociación Colombiana de Cirugía trató pues de dar algunas directrices para reiniciar aún en curva ascendente la actividad quirúrgica en algunos sitios. Sí, es que, pero bueno, te voy a decir una cosa, que ese es el objetivo de los entendidos en medicina preventiva y epidemiología, es ese, ¿eh? Es que la curva no sea alta, sino que sea siempre una subida que el sistema sanitario pueda soportarlo, porque es el problema. Mira, exactamente, lo que se busca es un modelo de acordeón, lo llaman los epidemiólogos, ¿sí? De que da la opción de ir flexibilizando las normas dependiendo de las alzas epidemiológicas que se hagan. Esa es la intención para poder controlar el volumen de pacientes. Están por hecho de que va a existir, que está ahí y que los casos van a existir. La ventaja es que si tú lo alargas en el tiempo, el sistema sanitario puede invertir en resolver los casos. Y no como en Madrid o en algunos sitios donde han tenido que hacer triaje, es decir, este paciente lo salvo, este paciente no lo salvo, porque no tengo medios, no tengo más respiradores. Así es, así es. ¿Sabes? Que ese es uno de los grandísimos problemas que ha habido en España, que ha llegado todo en España y en Italia. ¿Sabes? Que yo creo que, y bueno, UK también un poco, pero sobre todo España e Italia son los que han tenido más problemas de tomar decisiones. Yo creo que el norte de Italia, Madrid y Barcelona han sido los puntos hotspot de todo esto. En Europa, en el occidente, pues Nueva York está... En Nueva York igual. Nueva York ha sido unas cifras sí, diferentes, sí. Sí, porque yo he estado, no tiene nada que ver Estados Unidos con Nueva York.
Nueva York ha sido... Yo que he hablado varias veces con Pat Chila, con Patricia Chila, hemos estado en contacto por un proyecto que tenemos. Me contaba que era realmente... Daba pánico Nueva York también. Así es. Así Sobre es. Yo todo dentro de Nueva York, el Bronx y Queens decían que eran terribles. tengo un amigo que está en el hospital de Flushing y era dantesco realmente lo que me contaba y los vídeos que mandaba. Duro, duro, Sí, duro. decimos, Chava, una pregunta. sí. En España, ¿ven de pronto ustedes algunas áreas geográficas que no han sido golpeadas, no han sido tan tocadas por el corona, igual a como lo vemos acá, o la distribución es más o menos homogénea? No, para nada. Hay una diferencia tremenda, importantísima. De hecho, tú te vas, por ejemplo, a lo que es Sevilla. En Sevilla, mira, en mi hospital, que es un hospital de unas 1.500 camas, es el hospital más grande de Andalucía, creo que el segundo de España, hemos tenido, el pico máximo ha sido 140 pacientes ingresados. ¿Qué porcentaje de ocupación te da eso? Eso da un 10%. O sea, nunca pasaron de la fase 1. Nada, nunca. Ok. Y entonces, de las fases que nosotros hemos diseñado, estaríamos en la fase 2, en la que voy a presentar ahora. Nosotros hemos estado en fase 2 de eso, con lo cual, pero como íbamos en aumento, cerramos el hospital, no se operó, que no fueran oncológicos y se mantuvo. Pero en estos 2 meses, los ingresos que ha habido en mi hospital han sido 360 casos nada más. En 2 meses, de marzo a abril, solamente en el hospital, en el 12 de octubre, un día que hablé con un cirujano allí, a la misma vez llegó a haber 1.005 casos ingresados. En ese hospital solamente. Solo en ese hospital de Madrid. Y nosotros hemos tenido en 2 meses 360. Si no, no se comparece para nada. No se puede comparar. Lo que ha pasado en Madrid no se puede comparar. En Madrid tenían todos los respiradores utilizándolo en paciente menos uno. Uno lo dejaban para la cirugía de urgencia. El resto todo full. Todos los respiradores del hospital de Getafe o de Leganés, todos los respiradores de UCI, pero los respiradores del quirófano experimental. También. Lo agarraron para usarlo para salvar vidas. El quirófano experimental, los respiradores de los animales se lo llevaron. Si no, métase por el link que le tuvo que haber llegado cuando realizó la inscripción. Ahí le estaba contestando a Claudio que se quería meter y no podía. Bueno, si quieren, vamos arrancando. Sí, Como quiera. se van a ir incorporando de a poco. Hay algunos que están teniendo algunas dificultades, pero bueno, trataré de ir ayudando. Bueno, ahí vamos a dar comienzo al tercer encuentro, ¿sí?, de nuestras jornadas online de cirugía de paredes abdominales, con un tema que va más allá de la cirugía de paredes, que la verdad afecta a todos los cirujanos en general y a todo el mundo, como es la pandemia del COVID-19. La idea de esta charla es, de alguna manera, ponernos a punto de dónde estamos parados hoy por hoy, y generar algún tipo de recomendaciones o cuidados a la hora de empezar a programar cirugías y de realizar cirugías de urgencia. Por lo cual, bueno, contamos con la presencia del doctor Salvador Morales Conde, presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos, el presidente electo también de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica y además secretario general de la Sociedad Europea de Hernias. Contamos también con panelistas de lujo, como el doctor Juan Pecol, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano, el doctor Miguel Magdaleno García, presidente de la Asociación Mexicana de Hernia, y también el doctor Luis Gabriel González Higuera, un cirujano colombiano que, como decía anteriormente, habían generado unas recomendaciones para el reinicio de este tipo de cirugías electivas. Así que la dinámica de la charla se va a exponer la temática del día de hoy, los panelistas harán algún tipo de comentarios y a través de lo que es preguntas y respuestas vayan generando las dudas o comentarios que pueden ir surgiendo durante la charla, y eso lo trataremos de responder al final de la misma.
Así que, bueno, Salvador, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues Sebastián y bueno, y a Juan, a todos, muchísimas gracias. Es un auténtico honor estar aquí. Son las 10:10 de la noche aquí en España, en Sevilla. Y nada, después de un día duro, es un placer ver caras conocidas, caras amigas y compartir los conocimientos y lo que pueda ayudar, pues siempre es bienvenido y más sobre todo en este tema, en el que es como, siempre a uno le gusta ser experto a alguien o que te digan que eres experto en alguien, pero que te digan que eres experto en cirugía y COVID no es lo más agradable del mundo. Pero bueno, siempre sin más, os voy a compartir estas diapositivas, os voy a contar por qué en esta situación pues yo más o menos pues he llegado a ser un experto. Y el experto fue que el 14 de marzo, cuando cerraron España, el estado de alarma en España, pues me llamó, yo estaba viendo cómo podíamos ayudar desde la Asociación Española de Cirujanos y hablé con una cirujana de Madrid que me llamó porque me preguntó que qué podíamos hacer y yo en ese momento estaba pensando qué podíamos hacer. Y entonces decidí ese mismo día, en 2 horas monté un grupo, llamé a gente que creía que era clave y montamos el grupo este que veis, Cirugía AEC COVID, que es un grupo que en la página web de la Asociación Española de Cirujanos tenéis en abierto muchísimos documentos sobre todo, cómo organizar un servicio, el valor de los test para la interpretación, tener recomendaciones para cirugía oncológica en general, para cirugía hepatobiliar, para cirugía esófago-gástrica, todos los documentos de cómo empezar con la cirugía, todo lo tenéis en esa página web y creo que puede ser de muchísima ayuda. Yo aquí voy a hacer un pequeño resumen y bueno, lógicamente abierto a todos comentarios, a todas preguntas y espero que lo que transmita pues, pueda ser de utilidad a toda la comunidad de cirujanos latinoamericanos que están conectados. En ese sentido, pues empezando ya lo sabéis, en Wuhan, 17 de noviembre, se confirmó el primer caso. Bueno, que si fue el murciélago, que si fue el laboratorio que se escapó el virus, yo creo que eso no es nuestra misión averiguarlo, lo que sí es verdad que el virus salió de donde fuese. Y en prácticamente un mes, el 20 de diciembre, había 60 casos confirmados y desde entonces ya sabéis cómo ha sido la curva de subida. Ha sido una cosa espectacular y al 20 de abril ya había 2,5 millones de infectados y 170 muertos a nivel mundial y veis cómo 5 de mayo, 3,5 millones, 12 de mayo en 7 días, casi 4,5 millones. Vemos que ahora mismo está subiendo a 1 millón por semana en los infectados a nivel mundial. Y aparte, también se habla de los fallecidos. Hay casi 290.000 confirmados a nivel mundial, pero por ejemplo hoy salía un artículo que en España hay confirmados alrededor de 25.000 fallecidos por el coronavirus, pero se estiman que realmente hay más de 80.000 fallecidos que no le correspondían. Si analizan las estadísticas del año pasado con este año, con lo cual se calculan que son más de 80.000 los fallecidos solamente en España por el coronavirus. La gran pregunta sobre si realmente, y a mí mis amigos me lo preguntan mucho, esto podía pasar. ¿Alguna vez nos podíamos haber imaginado estar en casa durante 2 meses sin poder salir y con esta situación, sin poder abrazar, expresarnos como somos nosotros? Y lo que llama la atención es que, aunque yo nunca me lo había imaginado, miras en hemeroteca y ves que en esta publicación, esta conferencia que dio Bill Gates en el año 2015, pues ya decía que esto podía pasar y salió al escenario con este coronavirus, con este virus detrás de él, y él en esa conferencia una de las cosas que decía es que si algo podía matar a más de 10 millones de personas en el mundo, no iba a ser un misil, sino que iba a ser realmente una bacteria o un virus, era el causante de todo esto, y que realmente no se estaba invirtiendo lo que se tenía que invertir y que realmente hacía falta a nivel mundial invertir en sistemas de salud, no en escudos antiaéreos, e invertir en epidemiólogos que hicieran un tracking y fueran un seguimiento de las diferentes enfermedades y de las diferentes infecciones. Con lo cual, nadie se lo podía esperar, aunque hubo gente que sí lo analizó y lo vio venir. Pero bueno, ya solamente cuando era una realidad en China, el 9 de febrero en una encuesta publicada,
incluso la gente decía que era todo una exageración, esto de lo del virus, y que realmente no iba a llegar a nada. ¿Y dónde estamos hoy? Pues estamos en un mundo diferente donde realmente las prioridades han cambiado, donde ahora en España estaríamos pensando que qué casa me iba a ir, que si me gustaría tener un buen coche, ir bien vestido, pero ahora mismo lo que estamos pensando en qué mascarilla me voy a poner mañana, si la voy a reesterilizar, cómo la reesterilizo, y si esta con las cuerdecitas amarillas es mejor que la otra y me va a proteger mejor a mí y a mi familia. La sociedad ha cambiado. Hemos pasado de estos abrazos latinos y estos darnos la mano a estar en sitios diferentes, alejados, y como decía hoy, la semana pasada tuve que operar un cáncer de esófago que estaba infiltrado el pilar, la pleura, y era inoperable, y realmente salir y expresarle a una familia que no puedes operar a su familiar después de haber pasado por la quimioterapia e ir con esa ilusión y no poderle darle la mano, pues realmente son momentos totalmente duros. Y los hospitales han cambiado. Estará la UCI de nuestro hospital en el mes de enero y veis cómo la UCI se ha transformado en relaciones y en material que hace falta, que es necesario para dotarlo. Y también los cirujanos hemos cambiado, y es lo que vamos a ver. No hemos llegado a estos niveles, pero sí hemos llegado a tener que trabajar de esta forma tan incómoda, con gafas que se nos empañan, con dobles mascarillas, dobles guantes, bien protegidos para poder sobrevivir. Y esto va a cambiar mucho, y hay sistemas que están comercializados muy interesantes, pero realmente los cirujanos, el concepto, yo creo que ha cambiado y va a cambiar en el futuro. La pregunta es hoy, ¿cómo nos enfrentamos a este escenario los cirujanos? Este es el grupo de trabajo que hemos estado trabajando a nivel de la Asociación Española de Cirujanos para crear estos documentos. Y la primera pregunta es, si yo quiero llevar a un paciente a una cirugía, y me voy a centrar básicamente en esta parte, en cirugía electiva, yo lo que tengo que tener claro es, primero, qué debo operar, y segundo, cómo debo llevar a mis pacientes preparados a quirófano. Sobre qué debo operar, lo que hay que primero analizar, y esto es lo primero que desarrollamos dentro de la AEC, es un estado de los diferentes escenarios donde me puedo encontrar. Porque dependiendo del escenario, nosotros vamos a decidir qué tipo de procedimiento debo hacer o no debo hacer. Hemos llamado a una zona casi normal, alerta baja, alerta media, alerta alta y emergencia. Y en esto lo que podemos ver, que lo que hicimos fue relacionarlo puramente con una serie de parámetros. El primero, el número de camas de UCI o de hospitalización que están ocupadas, en base a unos porcentajes que creíamos que realmente podíamos dar una visión un poco de cómo actuar en el hospital. El segundo, sobre si habíamos diferenciado por la necesidad de circuitos claros de pacientes COVID en urgencia que me llegaban con síntomas respiratorios y pacientes no COVID. Y segundo, el impacto que había del número de pacientes en los recursos. Es decir, desde no haber impacto, aunque lo teníamos preservado porque estábamos en escalada, pasar un impacto en los recursos del hospital, pasar un impacto en los recursos y en los profesionales de la salud, porque había muchos infectados. Ha habido servicios de cirugía, por ejemplo, ayer me decía mi mujer que el servicio de alergia del Hospital Clínico de Madrid ha tenido el 80% de los miembros del servicio de alergia COVID positivo. O sea, que verá el impacto que ha habido en los profesionales de salud, y después cuando subimos del 75%, pues impactos limitados de UCI y recursos ventilatorios. Como decía hoy, que por ejemplo, en uno de los hospitales de Madrid han tenido que usar todos los respiradores y dejar uno libre para la urgencia, e incluso utilizar los respiradores que había en el quirófano experimental para los animales, lo trasladaron al hospital para salvar vidas. Con todo esto, entonces, ¿qué tengo que operar? Pues lo que está claro es que cuando estoy en una fase 5, urgencia no diferible, incluso decidiendo qué opero y qué no opero, pero lógicamente esto hay que tener un comité de ética o al menos una voluntad de ética importante, y que no sean decisiones de un cirujano, sino que sean equipo. En una fase alta, solamente urgencias. En una fase de alerta media, con entre el 25 y el 50%, operar urgencias y pacientes oncológicos, pero con unas características, aquellos que si se dejan más de 2-3 meses se va a comprometer la sobrevivencia sin opción a quimioterapia, y que además no conlleven unas estancias en UCI que vamos a necesitar si estamos subiendo los pacientes. Y en una alerta 2,
estamos hablando ya de operar todos los oncológicos y los benignos preferentes, pero si estamos en una fase de escalada, incluso o temiendo una escalada, estos benignos preferentes deben de dejar de operar. Con respecto, una vez decidido ya que sé exactamente que voy a operar, ¿cómo voy a operar a mis pacientes? Bueno, el tema clave es si tengo un paciente que voy a operar negativo, un paciente que no hay sospecha de COVID, y lo que hay que tener en cuenta es este gráfico. Este gráfico creo que es tremendamente importante porque nos dice que el 30% de los pacientes que son COVID positivos son asintomáticos y altamente contagiantes. Con lo cual tiene una capacidad de infectar muy alta sin tener ningún síntoma. Y el tema es que este tipo de pacientes debemos identificarlo, porque si posteriormente se detecta que es positivo, una vez intervenido, va a haber una infección masiva de los profesionales de salud y esto va a hacer que se expanda el virus dentro del hospital a otros pacientes y a otros profesionales. Y no solamente eso, sino a la comunidad cuando volvamos a casa, y que además que hay estudios que demuestran claramente que hay muchas más complicaciones en el posoperatorio en un paciente que se opera sin saber que es positivo y posteriormente se descubre que es positivo. Con lo cual es importantísimo detectar al paciente. ¿Y cómo detecto a este paciente? Bueno, lo primero, yo creo que el screening preoperatorio hay que basarlo básicamente en una historia epidemiológica importantísima y una historia de síntomas típicos y atípicos. Hay que hablar con el paciente, hay que explicarle esos síntomas respiratorios, fiebre, los síntomas abdominales que también se han relacionado, síntomas como anosmia, pérdida de gusto, conjuntivitis, alteraciones cutáneas, y hay que hacer una buena historia clínica con un checklist para ver la historia de contactos del paciente y para ver la historia epidemiológica. Y esto ayuda mucho a detectar este tipo de pacientes. Y por otro lado, lo que nos preguntamos es qué tipo de test. Está la PCR, problema de la PCR, lo sabemos todo y nosotros lo hemos tenido de forma importante, es que, número 1, hay poca disponibilidad, número 2, tardan. Test rápido, problema que tienen, una sensibilidad bajísima. Serología, han mejorado muchísimo y están aumentando la sensibilidad de las serologías en sangre y realmente parece que nos van a ayudar y ahora lo veremos posteriormente. Y si no tenemos nada, las pruebas de imagen pueden ayudar y dentro de las pruebas de imagen está la ecopulmonar y el TAC torácico como armas importantes para detectar a estos pacientes. De hecho, la Sociedad Española de Radiología Médica estableció claramente que es mucho mejor un TAC que una radiografía simple, hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud del 17 de febrero consideró criterio diagnóstico, aparte de la PCR positiva, tener imágenes sugestivas en el TAC de tórax, lo cual le da una alta sensibilidad. Y esto es debido a que el 50% de los pacientes muestran lesiones en el parénquima en los primeros 2 días de infección y hasta el 90% entre el día 3 y el día 5. Y si tenemos en cuenta que entre el día 3 y 5, 90% muestran lesiones, pero la PCR tiene un 30% de falsos negativos en muchas ocasiones, pues lógicamente hay que valorar qué tiene más valor y lógicamente si no tengo PCR, pues una opción muy válida. Este es el esquema que va a salir publicado por el Ministerio de Sanidad, espero que en 48 horas. Hemos trabajado 5 sociedades científicas de enfermería quirúrgica, preventiva, infeccioso, anestesia y cirugía, y al final esto es lo que se recomienda ahora en la fase de desescalada que estamos viviendo en España para identificar a los pacientes. 14 días antes, como decía, cribado clínico y epidemiológico, muy importante, y se le hace una serología, pero una serología en sangre cuantitativa con IgM e IgG. Si sale la IgM positiva, el problema que tiene es que tiene una alta tasa de falsos positivos, con lo cual lo que se tiene en cuenta básicamente es la IgG. Si la IgG es negativa, seguimos y 72 horas se hace al paciente un nuevo cribado epidemiológico junto con una PCR antes de quirófano. Pero si es esa serología que hemos hecho 14 días antes, la IgG positiva, seguramente sea una infección resuelta. Y si decimos, bueno, pero es que puede estar recién resuelta y el paciente puede ser
infectar todavía. Bueno, pero hay que tener en cuenta que con esos 14 días da tiempo a que el paciente sea la PCR negativizada, con lo cual se puede obviar la realización de una PCR. Pero en todo esto, en España, en la fase de desescalada se está recomendando la realización de la PCR. Existen escenarios donde no tenemos esa PCR y tenemos serología, con lo cual seguimos haciendo el mismo esquema. La única diferencia es que 24 a 48 horas, si no tengo la PCR, me baso en los screening clínico epidemiológico, en la serología y en los pacientes de alto riesgo quirúrgico, ASA 4, pacientes oncológicos, le hacemos un TAC de toros antes de la cirugía. Y si es un paciente con anestesia local, siempre el cribado es importante y mantener las medidas del paciente colocándole una mascarilla desde que entra en el hospital. Al final nosotros vamos a tener un paciente positivo o sospechoso, porque el sospechoso lo tenemos que considerar como positivo, o un paciente negativo. La gran pregunta es, una vez diagnosticado el paciente, el abordaje laparoscópico. Esto ha dado mucho de sí, fundamentalmente si vemos las recomendaciones de la Sociedad de Laparoscopia de UK e Irlanda, llegaron a recomendar hace un mes de que no se debía hacer laparoscopia y rectificaron 2 semanas más tarde con un documento diciendo que si la laparoscopia merecía la pena, había que hacerlo. Os voy a contar un poco sobre el tema del abordaje laparoscópico. El SARS-CoV-2, el virus que produce la pandemia COVID-19, es un patógeno respiratorio que se detecta en el tracto superior y en el tracto inferior, pudiendo provocar aerosoles y pequeñas gotas. Por eso es importante la mascarilla y el distanciamiento social, y gotas grandes que se depositan, y por eso es tan importante el lavado de manos. Eso está claro. El gran problema ha sido qué pasa con el aerosol que se produce en el neumoperitoneo. Ese es el gran problema. Lo que hay que mirar es, cuando yo estoy haciendo un abordaje laparoscópico, de dónde puedo crear partículas y aerosoles. Lo puedo crear del humo, lo puedo crear de la bilis, lo puedo crear de la sangre, de heces si abro el tracto digestivo, o del líquido peritoneal. Y esto es lo que vamos a analizar ahora. El humo. Si vemos todas las recomendaciones, dice minimizar el uso de energía. Yo, señores, yo no sé minimizar el uso de energía. Yo no sé operar sin bisturí eléctrico, sin otra fuente de energía. Es parte del procedimiento, con lo cual yo creo que esa no es la gran recomendación que debemos de tener. Tipo de energía, muchísima controversia y que no hay que contestar. Que si armónico, que si Ligashure, que si Thunderbird, que si solamente energía eléctrica. Yo creo que ahí faltan estudios serios para decidir qué hacer. Vamos a ver primero qué sabemos de otros virus y el humo. Lo que sabemos es que si actuamos directamente sobre un virus y lo coagulamos, como ocurre con el papilomavirus, se producen aerosoles cargados de virus que contaminan, porque se han detectado en humo, se ha detectado, y en revisiones sistemáticas se ha visto que hay pacientes con carcinoma epidermoide de tracto superior respiratorio como consecuencia de la inhalación del humo del papilomavirus. Con lo cual, aquí empieza el gran problema sobre humo, aerosol, laparoscopia en el contexto del COVID. ¿Qué sabemos de otros virus como de transmisión sanguínea? En ese sentido, también se ha visto el VIH y el virus de la hepatitis B se detectan en el humo. Se detectan en el humo quirúrgico, pero en cambio son virus que se matan de alguna forma, son partículas víricas que no tienen capacidad de transmisión y no se ha documentado ningún riesgo de transmisión de este tipo de enfermedades a través de este humo quirúrgico, llegando a recomendarse que es más seguro hacer una laparoscopia porque mantiene al cirujano alejado del campo operatorio y alejado de contacto con la sangre, que es lo que realmente contamina o transmite la enfermedad. De esta forma, humo y virus de transmisión sanguínea, claramente establecido que no es un peligro. Bueno, ¿y si me voy a virus de origen respiratorio? Como puede ser otros virus tipo coronavirus, como son el SARS o el MERS. Pues tampoco se ha demostrado la evidencia de transmisión de enfermedades
a través del humo quirúrgico en este tipo de pandemias que han existido hace unos años recientes. Con lo cual, al final, no se ha identificado el SARS, igual que los otros virus respiratorios, no se han identificado en el humo quirúrgico. Y además, si se identificaran, como ha ocurrido con los virus de origen sanguíneo, tampoco está claro que fueran a infectar. Entonces, con respecto al humo, otros virus encontrados y no contamina, y el SARS-CoV-2 no se ha detectado en el humo quirúrgico. ¿Qué ocurre con las heces? Bueno, en Nature se ha publicado una serie de características de este virus, que la superficie S de la proteína S de la superficie del virus se adhiere a los receptores AC2 y esos receptores se encuentran en el tubo digestivo. Se encuentran en el tubo digestivo hasta el punto de que se ha encontrado ARN viral en las heces como consecuencia de esa atracción del virus por ese tipo de receptores. Con lo cual, si se ha encontrado en las heces, sale el problema porque hay especulación sobre transmisión fecal oral y esto está basado no en que se haya demostrado la existencia de esa transmisión con el COVID, sino con el SARS y con el MERS, que son otros coronavirus. En el pasado se ha visto que existía esta transmisión. Lo que sí es verdad es que se ha encontrado en las heces, se ha encontrado ARN viral del COVID-19, pero sin una significación clínica, e incluso cuando se ha cultivado para detectar virus, no son viables. Y eso es lo que tenemos. Otros virus, hay transmisión fecal oral, el SARS-CoV-2, encontrado ARN, no se ha conseguido cultivar, con lo cual hay dudas de que transmita. Pero nos deja la gran duda debido a la transmisión fecal oral de unos coronavirus similares. En sangre. En sangre no hay transmisión. ¿Se ha detectado? Sí, pero se ha detectado en pacientes con una carga viral tremenda, en pacientes muy malos, en que están muy enfermos, que son entonces enfermos, que a pesar de que en sangre se ha encontrado, en estos casos severos, que sabemos que respiratoriamente no se van a terminar operando. Y en bilis no se ha encontrado, con lo cual si tenemos que hacer una colecistectomía y se nos abre y creamos humo aerosol con partículas de bilis, no se ha encontrado este virus. Y el líquido peritoneal, hace 4 o 5 días salió o la semana pasada salió un artículo de PISA en el que hablaba de que habían detectado de nuevo ARN viral en el líquido peritoneal. Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, que en este artículo, que es una calidad científica regular, se ha encontrado ARN, no se cultivó el virus, con lo cual, si no se cultivó, seguimos con la historia de las heces, hay dudas de transmisión. La duda es mayor con las heces porque hay transmisión fecal oral con otro tipo de virus, mientras que con el líquido peritoneal tenemos las dudas en ese sentido. Con lo cual, como veis, el aerosol del neumoperitoneo, bilis no existe, humo no se ha encontrado, sangre, ARN en casos muy extremos y el líquido peritoneal y en heces se ha encontrado ARN viral. ¿Y qué quiero decir? Entonces, ¿va a transmitir? Pues, según dicen los artículos, no hay datos convincentes de que vaya a transmitir el abordaje laparoscópico, pero que el riesgo de transmisión de esta enfermedad lógicamente está muy cercano al cero. ¿Y por qué digo esto? Mirad esta parte. Me gustaría que vierais la línea roja, que es virus cultivado, y la línea rosa, que es PCR detectada. Significa que cuando acaba el virus cultivado, se sigue observando PCR, que son partículas de virus y ARN viral, en el que en este periodo tenemos duda de que realmente sea contaminante. Es decir, ese paciente que hemos escuchado, que ha tenido 3, 4 veces una PCR positiva y que la duda lo siguen aislando porque la duda es que sea contaminante, hay, aparte de este gráfico que es muy significativo, en la Universidad de Granada
hubo 5 pacientes que seguían dando PCR positivas, se cultivaron y se vieran que eran fragmentos de virus no contaminante. Y esto es lo mismo que puede estar pasando en ese líquido peritoneal y tal vez en las heces. Con lo cual, el detectar PCR positiva que detecta ARN viral no significa que sea infeccioso. ¿Por qué me sigue quedando la heces como potencial contaminación? Por el concepto de la transmisión fecal-oral del SARS y del MERS. Con lo cual, un aerosol de contenido intestinal tal vez sería el que me preocuparía, y por eso ahora mismo hacer un TATME o un TAMIS, una de dos, o no hacerlo, o hacer un estudio importantísimo de este paciente con PCRs para diagnosticarlo. Y tener cuidado en la cirugía electiva con la anastomosis intracorpórea y en urgencia con la perforación intestinal con contenido libre dentro del abdomen. Podemos seguir pensando, bueno, ¿y para qué me arriesgo? Hago una laparotomía, como dijeron los ingleses al principio, y listo. Pero pensar una cosa, el humo se produce por laparoscopia y por laparotomía. ¿Veis estas fotos que presentó Joab Mintz el otro día? ¿Veis cómo se produce el humo en una laparoscopia? Pero como en cirugía laparotómica también. Y la diferencia es que este humo se esparce mientras que este va dirigido. Y lo que demuestra es que el humo quirúrgico de la laparoscopia es de mayor control. Con lo cual, tirar por tierra todo lo que se ha investigado para demostrar que la ventaja de la laparoscopia, en ese sentido, la EAES y las SEIES han sido claros. Hay que seguir con la laparoscopia y simplemente lo que hay que hacer es trabajar en protección. Y una de las cosas en las que se habla de protección en la laparoscopia es hacer filtros de partículas que puedan funcionar. Se sabe el diámetro del virus, en ese sentido. Se sabe los tipos de filtros que hay. Parece ser que los filtros ULPA tienen una mayor capacidad de agarrar y de prácticamente filtrar casi el 99,9995% en función del tamaño de la partícula del virus, tienen la capacidad de filtrar el virus, con lo cual conviene usarlo. Veis que estos sistemas de filtros son realmente baratos. Estamos hablando de 10, 15 euros, muchos de ellos, con lo cual realmente es una solución muy barata, pero que también hay muchos en el mercado. Airseal existen sistemas de Stores, de Olympus, de Stryker, muy buenos filtros ULPA, pero que si hay que ir también podemos hacer a sellos de agua con lejía diluido y hacerlo baratos y a nivel manual, caseros, en el hospital para solucionar el problema, y hay muchos sistemas publicados en redes sociales y en Internet. Al final, ¿qué precauciones debo tomar? Filtros ya lo hemos visto. Con respecto a los EPIs, sin duda hay que usarlo en los pacientes positivos. Esto no viene al caso enseñar el vídeo, porque el vídeo está colgado en la página web de la AEC. Lo importante es que este vídeo hay que verlo en el móvil antes de lavarme para recordar cada paso, incluso que alguien me guíe mientras me visto enseñándome en el móvil cómo vestirme, y tan importante es cómo vestirse, cómo desvestirse. Yo creo que tenemos que trabajar en equipo para hacer y ponerse una EPI o quitárselo de la forma más correcta. EPI en un paciente positivo, sin duda. La gran pregunta es que si tengo que usar EPI en pacientes certificados y bien estudiados negativos, y además, ¿qué tipo de protección, hasta dónde tengo que llegar con los pacientes si estoy en la fase 2, 3, 4, 5 o estoy en desescalada como estamos nosotros en la fase 1? Yo diría que lo que hay que hacer es filtrar y proteger de alguna forma. Y esto es lo que me abre a mí los ojos sobre el concepto de cómo va a cambiar el quirófano de laparoscopia en el futuro con estos filtros. ¿Veis? Esto es, creo que esto fue el lunes, ayer, no, el jueves pasado, operando. Veis que nos pusimos un protector para evitar las salpicaduras de las gotas. Teníamos el filtro colocado y mirad la pantalla al final de la intervención, siendo estrictos en el control, y verás la cantidad de gotas que a lo largo de estos años como cirujano nos estamos tragando en la cara diariamente, con lo cual vemos que el tema de seguridad en quirófano va a cambiar a raíz de esto. Ojo con el acceso abierto, el HASON, porque hacemos una incisión de fascia que va a filtrar.
Hacer incisiones pequeñas para los trócares. Los trócares sellados con balón son muy herméticos y evitan fuga, y los trócares con estrías y de doble válvula son mucho más útiles a la hora de evitar fugas. Aspirar el neumoperitoneo antes de vaciar, ojo con la extracción de pieza y trabajar con baja presión de neumoperitoneo para evitar la salida del neumo. Y además, valorar, y de esto realmente yo me he leído todo, son todo opiniones de expertos, no hay nada, la energía que disminuya el humo y la producción de partículas, podemos pensar en algunos, pero realmente no me atrevo a decir nada. Son opiniones de expertos, pero hay que tener en cuenta. Pues ya hemos visto el flujo, qué debo operar, cómo debo llevar al paciente al quirófano y qué valor tendría y cómo debo actuar en la laparoscopia y cómo proteger a los profesionales. Y en urgencias, ¿qué hago? Estas diapositivas están en inglés, perdonadme. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el cribado epidemiológico y clínico tiene que ser igual. Y también una cosa importante, hay síntomas digestivos relacionados con COVID. Se están viendo isquemias mesentéricas relacionadas con COVID y crisis de dolor abdominal relacionado con COVID. ¿Cómo distingo una manifestación sistémica de COVID de una sepsis intraabdominal? Pues es viendo un aspecto importante también en la analítica. Hay una diferencia. En la sepsis bacteriana aumenta el número de células de leucocitos, no en el COVID. En el COVID hay una neutropenia y hay una linfopenia y no hay neutrofilia, hay linfopenia junto con plaquetopenia. Los D-dímeros están elevados, teniendo una procalcitonina normal, pero en cambio la proteína C reactiva sí va a estar elevada en los dos casos. Con lo cual esta analítica tipo COVID en urgencia puede ayudar a ver qué tengo delante. ¿Tengo que hacer un screening? Sí. ¿Problema de la PCR? No hay tiempo. Nosotros estamos haciendo PCR en urgencia ahora mismo en el hospital, nos está tardando una media de, creo que la media estaba establecida en 6 horas con 32 minutos, es la media que tenemos ahora mismo, es lo ideal, pero el problema del tiempo y sobre todo cuando me decía Juan Pecol que si tiene que ir a un sitio centralizado fuera del hospital, prácticamente hace imposible la realización de PCR en urgencia. El FASTEC tiene una altísima falsos negativos, con lo cual no le doy valor. Y creo que en urgencias lo que hay que valorar es TAC, si lo tengo disponible, sino formarnos en ecografía de tórax con unos tutoriales que hay en la página de la EAES y las SEIES para ver datos significativos de COVID. Y lo que hacemos nosotros y lo que hemos hecho mientras no teníamos PCR, si le íbamos a hacer alguna prueba de imagen al paciente, decíamos que tiraran hacia arriba e hicieran un TAC de tórax de cribaje a los pacientes que hemos operado. Y la gran pregunta, ¿debo cambiar mis indicaciones? En un paciente negativo se ha propuesto dar antibióticos a la apendicitis incipiente, tratar la colecistitis sin operar y todo ese tipo de cosas. Yo creo que no hay que cambiar las indicaciones. Solamente si acaso en un paciente COVID negativo había que cambiar las indicaciones en la fase 5, en donde tengo que hacer un triaje. Y ahí es donde tendríamos que decidir. Si el paciente es positivo y es un COVID positivo, independientemente de la fase, de nuevo surge la pregunta si cambiar las indicaciones. Y aquí podríamos levantar un debate y no hay datos. Y yo creo que es diferente completamente tener un paciente respiratoriamente sintomático que asintomático para decidir qué hacer. Los pacientes ya han sido operados y hay un dato muy importante. Lo he operado arreglado, lo he operado de urgencia y el concepto de closing the back door. Este concepto es el concepto de que no se nos cuelen pacientes, a pesar de con un cribado estricto o con menos cribado porque no tengo los medios necesarios, pero al menos que no se me cuelen. Yo tengo que hacer esos cribados epidemiológicos, clínicos, puedo operar al paciente convencido de que es negativo, pero al final, ¿qué ocurre? Que a pesar de ese screening preoperatorio, como lo hayamos hecho, el tema es que hay que hacer un screening cada mañana. Nosotros lo que hacemos es que hay que hacerlo porque el paciente primero puede tener una infección y que el screening haya sido negativo pero que realmente tenga la infección, o que el paciente en el circuito intrahospitalario se haya contaminado. Con lo cual es muy importante establecer circuitos como hacemos nosotros, que a las 8 de la mañana o 7 de la mañana
los residentes van a las plantas, preguntan a enfermería si hay algún síntoma típico de COVID en algún paciente hospitalizado. Si les dice que sí, van a ver ese paciente. Si ese paciente parece que es COVID, se identifica y se llama al departamento de infeccioso, se hace una PCR y se aísla el paciente. Y este es el mail de Andrea Pietravisa, el día que, 2 días después de poner en marcha este protocolo de Closing the Back Door, identificó el primer paciente que era COVID positivo, que podía haber hecho que el hospital hubiera sido un caos porque se hubiera colado dentro de la hospitalización de cirugía. En definitiva, son medidas que tenemos que llevar a cabo todos juntos. Trabajando todos juntos podemos combatir este virus, pero esto de todos juntos, yo creo que el distanciamiento social es importante y hay que concienciar a los profesionales. Yo he tenido algún encuentro con ciertos profesionales que me lo he visto en la sala donde tomamos café, que es amplia, pero sin mascarilla, a menos de 1 metro, hablando, y eso es lo que no podemos consentir. Yo creo que intrahospitalariamente tenemos que ser muchísimo más estrictos entre nosotros, trabajar juntos para luchar contra el virus, pero a la misma vez mantener las reglas de seguridad. Yo creo que aquí estamos todos luchando, todos para vencer a esta pandemia. Cada mente suma y es tremendamente importante trabajar en ese sentido. Y si me permitís, anunciaros que en la adaptación del tiempo, el tiempo de crisis, tiempo de unir fuerzas, pues incluso el Congreso Europeo de Hernia, que tenía que haber sido la semana pasada, pues vamos a hacer un congreso virtual a finales de mayo, y que esperemos que todos vosotros os podáis unir y conectaros. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pregunta yo. Hoy por hoy, ¿dónde están parados? ¿Qué tipo de intervenciones están haciendo? Y si tienen, de alguna manera, desarrollado algún consentimiento especial o algún anexo o algo que haya variado de cómo venían antes. Nosotros ahora mismo estamos en una fase 1, una fase normal prácticamente, que estamos operando. Hemos pasado de la semana pasada y la anterior a operar nada más que benignos preferentes, y esta semana hemos pasado a operar todo tipo de benigno, de patología benigna. Hemos puesto en marcha la CMA, hemos puesto en marcha pacientes con patología benigna, hernias, colecistectomías y todo tipo de procedimientos. Estamos haciendo ahora, estamos en la fase claramente de desescalada y tranquilidad, porque estamos en una fase 1 dentro de la clasificación que os hemos mostrado. ¿Qué están haciendo en Madrid? Pues en Madrid están ahora mismo en muchos hospitales en una fase 3, con entre el 25 y un 50% de camas ocupadas por pacientes oncológicos, pacientes COVID, y están operando los pacientes oncológicos que tenían acumulados porque han estado prácticamente 1 mes sin operar absolutamente nada. Como veis, la situación epidemiológica es muy importante analizarlo, si estoy en escalada, si estoy en desescalada y en qué situación está mi hospital para tomar decisiones. Bien, y en cuanto al consentimiento... en cuanto al consentimiento, sí. Nosotros le damos el consentimiento estándar, pero a todos los pacientes le estamos dando un documento que, si entras en la página de la AEC, hay una propuesta de documento de consentimiento informado que le damos a los pacientes. Yo a los pacientes le hago el cribado yo personalmente, les explico en qué consiste el cribado, qué le estamos haciendo, y le informo de que tienen que ser conscientes de que hay una pandemia activa y que existe un riesgo, que si lógicamente dentro de 14 días, cuando yo le voy a proponer la cirugía, veo que está aumentando el número de contagios, voy a anular la intervención, pero que esto puede pasar en cualquier momento y el paciente tiene que asumir que se opera. La respuesta del paciente, sobre todo cuando es benigno, es que ¿por qué no se opera dentro de 2 meses? Y yo le digo, mira, es que yo no sé cómo vamos a estar dentro de 2 meses. Con lo cual, yo no puedo dar un consejo. Entonces, es una decisión personal, pero yo tengo que hacerte partícipe y firmar que
estás de acuerdo operándote en las circunstancias que estamos y que estás perfectamente informado de todo esto. Y entonces yo le doy el consejo, lo imprimo de la página web de la Asociación Española de Cirujanos y se lo doy al paciente. Muy bien. Doctor Pecol, un comentario. Sí, Salva, buenísima la presentación como siempre. Primero agradecer nuevamente todo lo que ha hecho la Asociación Española de Cirugía, que nos ha servido muchísimo de entrada a nosotros, porque realmente para nosotros fue muy rápido lo que pasó y no queríamos que llegaran las imágenes de España acá, estábamos muy asustados y como te decía, hubo un momento que nosotros no sabíamos en qué fase de la pandemia estábamos y eso es muy complejo y nos llevó a tomar distintas decisiones, con lo cual yo creo que lo primero que aprendimos es tratar de definir en nuestro hospital dónde estamos parados, en qué momento de la pandemia. Y a nosotros nos cambió muchísimo eso, como te decía, el ser independientes para hacer la PCR en nuestros propios pacientes y de tener 70 pacientes internados sospechosos, quedamos con 15, con lo cual nos cambió la etapa y el manejo de las circunstancias. Hay que saber que la PCR, que se le da tantos falsos negativos, los falsos negativos, la primera relación que tienen es cómo se obtiene la muestra. Y por eso hay que preparar profesionales que se dediquen nada más que a eso, y eso hace que hoy la seguridad de la PCR en nuestro hospital sea del 98%. Con lo cual nos da mucha tranquilidad de que si un paciente tiene PCR negativa, tengo que empezar a trabajar, como te decía. Y respecto a la laparoscopía, yo fui muy precavido acá, y la primera decisión que tomamos, como no se sabía nada, era parar la laparoscopía hasta ver qué pasaba. Y hay que entender que el mensaje que nosotros tenemos que dar tiene que ser claro. No alcanza con decir la laparoscopía se puede hacer, sino que decir la laparoscopía se debe hacer técnicamente bien. Técnicamente bien significa que los trócares no pierdan, que el material reutilizado que no sirve, que lo usamos mucho, no lo usemos, que si tenemos que usar filtros, y eso cambia. Porque si no, lo que vos mostraste, en principio, no hay virus de COVID en el neumoperitoneo. Sin embargo, las precauciones técnicas que tomamos es porque todos sospechamos que puede estar. Si no, no tiene sentido. Si no, sigamos haciendo la laparoscopía, que nos filtren los trócares, que se nos hagan el trócar, hagamos el mano asistida, hagamos TAMIS, con lo cual hay una duda. Y si hay esa duda, creo que tenemos que ser precavidos. Y creo que un poco tu mensaje fue ese. Es decir, que yo insisto en que la laparoscopía se puede hacer si técnicamente está bien hecha, si no hay que tener muchísimo cuidado. Y eso pasa porque no tenemos estándares en Latinoamérica, y por ahí me podrán confirmar los otros colegas. Pero trócares con balones no todos tenemos, las tuerquitas no andan bien, las válvulas están rotas por cuestiones económicas, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y a ver, había algo más que quería comentarte. Y es que el asunto de la información, como vos comentabas, la información hoy es toda nivel 4, nivel 5. El COVID mató a la medicina basada en evidencia. Hoy por hoy, lo que me dice un compañero es lo que tomo en cuenta. Tus consejos los tomo y son, digamos, son opiniones de expertos, ¿no? Pero es lo único que hay. Así que agradezco muchísimo todo lo que han hecho por poder ayudarnos en esta situación, y nos va a ayudar a manejarnos mucho en nuestra contabilidad. Así que muchas gracias, Salva. Ha sido un placer. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. En mi nombre y en el nombre de todo el equipo en España, esos 16 cirujanos que hemos estado trabajando sábados, domingos y a todas horas para sacar toda esta documentación, que estamos muy contentos y muy orgullosos de que haya sido de ayuda en toda Latinoamérica. Muy bien. Doctor Magdaleno García, ¿cómo algún comentario de México? Gracias, bienvenido y gracias por el aporte, doctor Salvador Morales. Hemos dado seguimiento al trabajo desde un inicio y ha sido una excelente evolución. Digo, de como se comentó, intentar dejar todo para las urgencias, evitar la cirugía laparoscópica, pero quizá a lo que nos está llevando esto es a llegar a las bases. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que esos ahorros o suboptimización, reutilización de los trócares, fugas, la misma manguera con pseudoesterilización, etcétera,
pues nos va a llevar a un cierto factor de riesgo para el paciente y para nosotros y el equipo quirúrgico. Creo que la nueva normalidad, como se ha dado a llamar, nos tiene que llevar a esos factores de seguridad y a lo mejor vamos a llegar a hacer una semaforización de esos pacientes de riesgo. A lo mejor el de bajo riesgo, riesgo intermedio o sospechoso, y el de alto riesgo o confirmado. No sé, es la mejor opinión, pero creo que esto llegó para quedarse y va a dar un parteaguas y un antes y después del COVID. Acá en México, como platicábamos antes de salir de inicio, estamos todavía en la fase ascendente, no hemos llegado a un pico máximo. Se está intentando planear el reingreso, quizás sea por zonas, quizás sea por procedimientos. El medio institucional y privado creo que va a regresar con un auge importante la no hospitalización o la hospitalización corta, pero bueno, todo eso es evidencia a corto. Hay quienes piden estudios de evidencia 1, en este momento no los va a haber, a menos de que haya situaciones especiales, autopsias, y aún así está muy en debate. Pues muchas gracias por darme oportunidad de comentario y hasta ahí creo que seguiremos el comentario. Yo creo que lo que dice Miguel es justo. Va a haber un antes y un después en seguridad. Mira, yo en el año 96, creo que fue, que era residente de tercer año, me fui con Nat Soper en Estados Unidos a ver las primeras laparoscopias que se estaban haciendo. Y recuerdo que Nat Soper, al salir de quirófano, le sacaban sangre, un test para evaluar el efecto del humo en gases. Y yo de vez en cuando me viene a la cabeza decir, ¿qué pasó con esos estudios? Y ahora lo he mirado y he revisado, y hay estudios que llegan a decir que una laparoscopia prolongada puede contaminar como un cigarro. Estamos hablando de contaminación de humos, del humo quemado. Con lo cual, si nos metemos en el mundo del virus, todo va a cambiar. Y la imagen que yo he puesto de la pantalla te demuestra que eso fue una laparoscopia haciendo las cosas medio bien. Con lo cual, yo creo que la realidad de un quirófano de laparoscopia, como bien dices, va a cambiar en ese sentido y va a evolucionar. El ser humano tiene un problema, que cae 2 veces la misma piedra y olvida, pero vamos a ver si no olvidamos de muchos mensajes que estamos aprendiendo aquí. Muy bien. Luis Gabriel, ¿cómo están en Colombia? Hola, muy bien, gracias. A ver, te cuento. Toda la información respecto a COVID fue apabullante, llegó como una ola, nos generó muchísima incertidumbre. Hay que crear conciencia de que pues esta es una enfermedad nueva de la cual todos estamos aprendiendo. Y es tan variable que fíjate que el comportamiento que vemos en Europa es muy diferente al que vemos en el mundo occidental. Y parte de este aprendizaje pues es por ejemplo, esta actividad que estamos teniendo. Salvador, excelente la charla. La he visto varias veces, cada vez me gusta más, muy buena. Algo que ya habíamos mencionado de pronto al inicio de la charla es que las fases que muestran en la diapositiva, Salvador, de los diferentes niveles de alerta, ¿sí? Yo pienso que pues no se cumplen de manera homogénea en toda nuestra geografía. Hay zonas rurales que no tienen COVID y pues afortunadamente pues ellos no tienen limitación para la actividad quirúrgica. En grandes centros, en Bogotá, en mi hospital, no tenemos todavía, no hemos salido de la fase 1, estamos con menos de 15% de ocupación de pacientes COVID y pues se está haciendo la cirugía oncológica, no se ha parado el programa quirúrgico. Las 6 semanas anteriores se suspendió toda actividad quirúrgica que no fuera oncológica, pero ya con el documento que se publicó ayer, que son las guías de la Asociación Colombiana de Cirugía, varias entidades van a empezar a reabrir la actividad quirúrgica. Hay algunos sitios donde tienen la opción de tener algunos quirófanos pequeños para procedimientos menores, ¿sí? Que pues no, parte importante es el tamizaje, algo a lo cual no le dábamos mucho valor, que es ese cuestionario con unas preguntas definidas. Yo pienso que
que en este momento cobra un valor grandísimo, máxima que pues no todo el mundo tiene disponibilidad de las pruebas, ¿sí? Las pruebas no tienen un valor que sea confiable 100%, entonces hay que apoyarnos mucho en ese tamizaje, en ese cuestionario, como lo mencionó Salvador. En los sitios donde estén disponibles las pruebas, pues hay que practicarlas, ¿sí? Pero que la prueba no sea una limitante para reactivar una actividad quirúrgica. Nuestra realidad de América Latina es muy similar desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ¿sí? En mi país en muchos hospitales se reutilizan trócares, encuentra uno trócares con un sello que no es el adecuado, pero ya lo mencionó Salvador, esto vino para quedarse con nosotros un tiempo que es impredecible, ¿sí? Y ese aprendizaje obligatorio que estamos teniendo en este momento, a partir de pues esta pandemia, tiene que ser, quedarse, como yo lo dije en algún momento, como una impronta en nuestra nueva forma de operar. Esa máscara que muestra Salvador llena de gotas de sangre, ¿cuántas veces no nos metimos a hacer una laparotomía por trauma simplemente con un tapabocas, sin gafas siquiera, ¿sí? En este momento creo que ya no lo vamos a volver a hacer. Ese aprendizaje debe quedar introyectado y es algo que pues no, en lo cual no debemos aflojar. Algo a lo que le hemos dado mucho empuje es a la preconsulta telefónica y a los controles posoperatorios. La piel la estamos cerrando con suturas absorbibles o con pegante Dermaon para no hacer el seguimiento, a no ser que sea estrictamente necesario de forma presencial. Estamos apoyándonos mucho en la telemedicina, en el manejo ambulatorio, ¿sí? Y el hospital en casa, que hay un grupo muy fuerte del Hospital de la Policía que nos ayuda con esto. Clave los elementos de protección personal. Hay que usarlo justo. No he operado nunca con la escafandra, ni el kimono, ni el traje entero, ¿sí? Pero pues sí no rebajó nunca el N95, la monogafa y la pantalla facial. Muy importante el ponerse los elementos de protección después de haber visto muchos videos y que tengamos una instrumentadora quirúrgica que verifique cómo nos los ponemos y más importante de eso, que cómo nos los retiramos, ¿sí? No tenemos certeza, hay muy poca información contundente respecto a lo de la presencia del virus en el humo de la cavidad abdominal, ¿sí? Algunos procedimientos los estamos haciendo abiertos, otros los estamos haciendo laparoscópicos, pero pues teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad. Alguien preguntaba en el chat de los filtros. Lo ideal pues es, si tiene uno la disponibilidad, comprar los filtros que ya Stryker, Medtronic, varias casas, Olympus los están distribuyendo. Si no tenemos esa posibilidad, hay varios sistemas artesanales. Chava mostró unas fotos de la conexión a los nebulizadores con la mezcla de lejía y agua, que pueden funcionar. Entre no tener nada y tener eso, pues es mejor tenerlo, pienso yo. Y pues no, yo pienso que esto genera incertidumbre, genera ansiedad, genera inseguridad, pero en el poco a poco, en la medida en que reiniciemos las actividades y lo hagamos de una manera juiciosa, de esto yo pienso que va a quedar la experiencia y una enseñanza a futuro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin duda, y me gustaría hacer hincapié con una cosa que has dicho con el tema no tiene sentido que yo en mi presentación diga, enseñe el vídeo, cómo se pone y se quita un EPI. Eso no tiene sentido. Eso, como dices bien, hay que hacerlo in situ, con un checklist, un compañero enfrente, mostrándote el vídeo y tú haciendo los pasos tal y como dice el vídeo. Porque no te vas a acordar. Te acordarás cuando lleves 50 EPIs puestos, pero tienes que tener un compañero y hacerlo en ese momento cuando te lo estás poniendo y, igual de importante, como bien has dicho, cuando te lo estás quitando. Muchas gracias, Luis Gabriel. Nosotros comisionamos una instrumentadora quirúrgica. Claudio, ¿algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Hola, Claudio. Sí, ¿Qué tal,
¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte y como siempre tus presentaciones son muy buenas, muy ilustrativas y muy claras. Un comentario y un par de preguntas. El comentario es que el accionar del COVID sobre la comunidad médica en general, ya sabemos que la verdad que ha sido devastador. Cuando nosotros vemos la cantidad de médicos que se infectados y fallecidos, la verdad que son cifras que asustan y que no hemos visto, me parece, en ninguna otra patología. Ahora, me llama la atención que dentro de esa población, corregime, yo no lo sé bien, la incidencia de enfermos en cirujanos y fallecidos de cirujanos me parece que ha sido muy baja. Y bueno, eso podría explicar, corregime esto, yo no lo tengo ese dato, pero podría ser porque se cumplen mejor los protocolos, estamos más avisados y realmente no tengo respuesta a eso. La otra pregunta que te quería hacer es si a raíz de la alta incidencia que tienen en Madrid, vos estás recibiendo pacientes de la comunidad de Madrid o de Barcelona hacia tu centro, pacientes de ahí, dada la alta incidencia que tienen ellos. Mira, España tiene un gran problema político, que son el que tiene, como decía un artículo que leía, el Ministerio de Sanidad Nacional es un mal director de orquesta de 17 instrumentos desafinados, que son las 17 comunidades autónomas. Porque cada uno hace, deshace, las normas son diferentes y es un auténtico desastre en ese sentido. Hubo un momento cuando en Madrid estaba subiendo, se llegaron a condicionar trenes AVEs, los trenes de alta velocidad, para traslado de pacientes de Madrid a Andalucía. Pero al final no hizo falta, porque fue en el momento en que se vio que empezaba a bajar. Pero se llegó a preparar. Se llegó a preparar y creo que en Europa ha habido algún trasvase de pacientes de Bélgica a Holanda. Es el único trasvase que ha habido. Pero en España no se hizo y yo creo que si miras atrás es difícil tomar decisiones, pero realmente aquí debemos estar para ayudarnos y tal vez teníamos que haber asumido algún paciente de esa comunidad. Los trenes estaban preparados y yo creo que si llega a seguir subiendo en Madrid, sí se hubieran trasladado pacientes. Pero, perdona, Salvador, me refiero hacia en la actualidad, debido a que ellos tienen una alta incidencia, ustedes pueden recibir pacientes para operar oncológicos, no me refiero a la cirugía, a que les deriven pacientes para cirugía. Hay comunidades autónomas de que lo que han hecho es que ha habido hospitales privados que se han preservado porque no tenían urgencia de tener COVID y en comunidades autónomas lo que han hecho es los pacientes oncológicos operarlo fuera del hospital, en hospitales privados de la misma comunidad. Eso sí se ha hecho. Porque, por ejemplo, en Sevilla, en cambio, el hospital privado donde yo trabajo ha tenido un impacto de COVID de un 30%. Hemos estado rozando la fase 3 en nuestro hospital privado, con lo cual hemos estado peor que el hospital grande. Pero, por ejemplo, en Valladolid había un grupo de cirujanos y más comunidades que se iban por la mañana, en vez de ir al hospital grande, se iban al hospital pequeño, privado, a hacer pacientes oncológicos con un concierto con el sistema público. Bien. Y con respecto a la incidencia de fallecidos o infectados en cirujanos, ¿vos tenés alguna cifra, alguna visión? Baja, pero ¿tú sabes por qué? Porque yo creo que los cirujanos estamos acostumbrados a llevar la mascarilla y a manejarnos en quirófano. Y yo creo que eso ha influido. Aparte, lógicamente, que nosotros en Sevilla no hemos estado en primera línea. Nosotros hemos estado en quirófano y en urgencia. En Madrid se han formado equipos mixtos con traumatólogos, infectólogos, cirujanos, oftalmólogos, han tenido que bajar. Todas las especialidades prácticamente han bajado en Madrid y en Barcelona a las zonas COVID, a hacer guardia, porque se contaminaban y tenían que entrar nuevos profesionales. En Sevilla no ha hecho falta ese tipo de actitud. El jefe de servicio de La Paz ha fallecido de un COVID con 66 años. Ha sido una de las grandes pérdidas de cirujanos y algún cirujano jubilado también han fallecido por COVID. Pero en activo
que tengamos conocimiento, solo ha habido el jefe de servicio del Hospital de la Paz de Madrid. Muchas gracias, felicitaciones, Salvador, muy claro. Muchas gracias a vosotros. Bueno, una de las preguntas era en cuanto a los videos de vestir y de vestir de los equipos de protección, ¿dónde los pueden conseguir? Si puede facilitar el enlace o decir dónde están ubicados. La página de la ASE, ¿cierto? O sea, Efectivamente, página de Asociación Española de Cirujanos, entra y hay una entrada que pone documentos COVID y ahí están todos los documentos y los vídeos. Incluso hay vídeos de diferentes webinars, hemos hecho ya 9 webinars con diferentes aspectos, microbiólogos, infectólogos, análisis de los documentos, podéis ver todos los documentos y los vídeos de la puesta y retirada del EPI. Muy bien. Bueno, estaba viendo las preguntas, fueron en general respondidas. Hay una participante que quiere hacer un comentario o una opinión. No sé si querrá hacerlo. Marisol Cini. Si no. Bueno, estaba viendo, no quiere responder. No. Preguntaba en el Congreso Online que he dicho, ese es eso. Sí, eso está en la página web de la European Hernia Society. En la EHS, la Sociedad Europea de Hernia, entráis y hay un link de comunicación con el EHS 2020 Virtual Congress. Y allí hay un link de conexión. Okay. Bueno, creo que no hay ninguna otra duda, ningún comentario que haya surgido. La verdad que fue sumamente abarcativo en todas las posibles chances de tanto cirugía electiva como de urgencia, qué hacer o no hacer. Se vio en general cómo estamos acá en Argentina, en México, en Colombia y en general en toda Latinoamérica. La verdad que muchísimas gracias por estar. Ustedes ya son más de las 10 de la noche allá y la verdad que hay que estar y tomarse el tiempo de poder brindarlo esta charla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los panelistas, muchísimas gracias. La verdad que es un placer. Y bueno, Salvador, vos te vamos a estar viendo nuevamente la semana que viene para ahí sí hablar un poco de cirugía de pared abdominal. Perfecto, gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo y saber que podemos colaborar y que ayudamos es la gran satisfacción para mí y para todos los cirujanos españoles con todos estos documentos. Realmente es una satisfacción saber que hemos colaborado y compartir conocimientos, siempre se aprende cada vez que nos conectamos y hablamos. Cualquier comentario vuestro siempre realmente me hace aprender más y es muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias, Sebastián, por la invitación. Un saludo al profesor Brandy. Chao. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias por la participación y de parte del doctor Juan Carlos Mayagoitia una disculpa porque no pudo entrar al Zoom. Él está viendo por Facebook. Les manda saludos a todos. Doctor Salva, doctor Claudio, doctor Juan. Y Gabriel. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Feliz tarde. Para el nuevo